Fíjate que el Señor me llevó al Salmos, vaya conmigo al Salmos 4.1. Yo le quiero hablar hoy eh, sobre la oración. Sobre la oración, yo recuerdo que nosotros teníamos, yo creo que todavía da martes de oración. Es importante, hermanos. ¿Cuántos saben que la oración es importante? La oración, hermanos, es como el alimento, es como aquel bebé cuando está en el vientre de su madre, que se alimenta por medio del cordón umbilical. Por ahí se alimenta, pero por ahí también saca lo que no sirve. Así es la oración del creyente. Yo siempre he dicho que un creyente sin oración, sin ayuno y sin oración, es una presa fácil para el enemigo. Pero si usted es de oración, hermano, yo le aseguro que va a ser una mujer y un hombre fortalecido, porque eso es lo que trae la oración. Pero vaya conmigo al Salmo 4.1. Salmos 4.1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Mire, qué precioso es que Dios oiga las oraciones que nosotros hacemos, ¿va? Yo digo que algunas oraciones son escuchadas y otras no, ¿verdad? Depende de la oración que nosotros hagamos. El salmista en este capítulo empieza, él dice, respóndeme cuando clamo, cuando yo oro. Mire que el salmista aquí, David se dirige a Dios, el que Dios se digne a escuchar nuestras oraciones y las responda, no se debe a nuestro esfuerzo, hermano, ni a nuestro mérito, no se debe a eso, se debe únicamente a su gracia. A eso se debe de que Dios escuche nuestras oraciones, pero estas oraciones deben de llevar unos elementos bien básicos que al correr del tema yo le quiero dejar en su corazón. La oración no es orar por orar, ¿verdad? La oración debe de llevar algunos elementos para que esa oración tenga éxito, hermano. ¿Cuántos quisieran que sus oraciones tengan éxito? Y el éxito más grande de la oración es que Dios la puede escuchar. Ahí está todo el éxito de la oración, cuando usted ora y Dios lo escuchó, ya la hizo. Porque algo Dios va a hacer ahí. Pero si Dios no escuchó, en vano fue la oración. Pero David aquí en el capítulo a dos cosas apela a él, David. A la justicia de su causa, porque caminaba en justicia. Dice, y fíjese que David estaba en aprietos. Hay gente que solo ora cuando está en aprietos. Pero cuando está bien, como que se le olvidó orar, ¿verdad? Nosotros no debemos, dice, Jesús nos enseñó, hermanos, de cómo orar. Él dijo, oren en todo tiempo. Eso no dice que debemos de orar solo cuando estemos en angustia y debemos de orar en todo tiempo, porque fíjese que miles de personas oran solo en tiempos de gran tensión, peligro o incertidumbre. Ahí oran y claman al Dios de los cielos. Cristo les enseñó, dice a sus seguidores, que oraran siempre. Oiga eso. Tan fervientes y tan directas eran las oraciones de Jesús, que una vez, oiga, cuando él había terminado de orar, sus seguidores se acercaron a él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le pidieron al Señor que les enseñara a orar? Porque lo miraban orar a Él. Miraban cómo oraba Él, con aquel ferviente clamor oraba, y amor también por las almas. Oraba, entonces los discípulos se le acercan, enséñanos a orar. Necesitaban ellos que Jesús les enseñara a orar. Entonces, si ellos necesitaban orar, ¿cuánto más nosotros, hermanos, debemos de orar?
Fíjese que en la Biblia se encuentran relatos de personas cuyas oraciones fueron contestadas. Personas que cambiaron la dirección de la historia, por medio de la oración. Por ejemplo, podemos ver a Abraham, oró, y mientras oró, Dios no destruyó la ciudad de Sodoma donde vivía Lot. Mire, personas que oraban, pero cuando oraban, Dios les oía su oración, pero esa oración llevaba muchos elementos, unas condiciones que se deben de tener para tener éxito en nuestras oraciones. Porque a veces no tenemos éxito en nuestras oraciones, hermano, porque nuestras oraciones son oraciones que no pasan del techo. No las escucha Dios, pero mire, cuando observamos la oración de Jesús, me llamó mucho la atención, por eso lo anoté, hermano. Cuando observamos la vida de oración de Jesús, notamos la intensidad con que Él oraba. El Nuevo Testamento dice que en el Getsemaní, oiga, Él clamó a gran voz, que la intensidad de su súplica cayó de bruces en el terreno húmedo del huerto, que rogó hasta que su sudor era como gotas de sangre. Así oraba Jesús. Así nos daba el ejemplo de cómo orar. Nosotros a veces decimos que somos hombres y mujeres de oración, y a veces decimos que oramos 3 veces al día, pero porque comemos 3 veces al día. Y a veces ni por eso oramos, ni por los alimentos. Entonces, hermano, yo le quiero instar esta noche a que seamos hombres y mujeres de oración, ¿verdad? Que oremos en todo tiempo. Yo recuerdo que una vez el Señor me habló a mí en la madrugada. El Señor siempre llega de madrugada. Y yo le soy sincero, a mí no me gusta que el Señor llegue de madrugada porque estoy en el mejor de mis sueños. Pero siempre llega de madrugada Él a mi vida y me despierta. Y una vez me quise hacer el dormido. Como a las 3 de la mañana llegó Él y me despertó. Y me tocó. Y me dijo, necesitas orar. Tengo sueño. Necesitas orar. Tengo mucho sueño. Y me quedé un rato dormido. Después volvió. El Señor insiste. A veces insiste con nosotros. Y me levanté a orar, hermano. Yo le aseguro que ese tiempo de oración es el más precioso en la presencia de Dios, porque estás tú con Él ahí. No te va a impedir nada porque estás a solas con Él. Por eso el salmista dice, de madrugada yo te buscaré. Entonces, pero es precioso, hermano, esas oraciones. Por ejemplo, aquí escribí algo que dice, muchas veces hacemos peticiones nosotros mezquinas, ejercicios de oratoria usando palabras de otros, en lugar de declamar desde lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces dice, cuando vamos a orar, nuestros pensamientos divagan. ¿Oyó eso? Me llamó mucho la atención porque cuando nosotros oramos, nuestros pensamientos están divagando. Cuando nosotros estamos platicando con una persona muy importante, yo no sé si usted ha tenido, tal vez, no ha tenido el placer ni yo de platicar con el presidente de Estados Unidos. Vaya, ¿usted cree que lo va a dejar hablando solo a él? ¿Verdad que no? Y a veces nos damos el lujo de dejar hablando solo al Señor, porque nuestros pensamientos andan divagando. Y cuando nuestros pensamientos están divagando, no estamos hablando con Él, no estamos platicando con Él, estamos ignorando al Señor. Ignore al presidente de Estados Unidos y va a ver qué le pasa. Entonces, me llamó mucho la atención porque dice, insultamos a Dios al hablarle con nuestros labios mientras nuestro corazón está lejos. Oiga, está lejos, dice, y dice, supongamos, dice, lo que le decía, estamos hablando con una persona muy importante. ¿Permitiríamos que nuestros pensamientos divaguen por un instante, acaso? ¿Permitiríamos eso delante de una persona muy importante? ¿Verdad que no? Pero cuando estamos delante de Dios a solas,
nuestros pensamientos no deben de estar divagando. Estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso debemos de prestarle atención a Él. Pero lo que yo quiero ver hoy en este tema son los elementos o las condiciones para que usted tenga éxito en la oración. Porque yo me imagino que usted desearía tener éxito cuando usted ora, ¿o no? Cuando yo oro, hermano, lo que yo deseo es que Dios me escuche. Pero Dios lo primero que hace para que lo pueda escuchar a uno, vaya a Segunda de Crónicas 7:14, ahí hay unos elementos básicos, diría yo, y segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, ¿cuántos son pueblo de Dios aquí? Somos pueblo de Dios, hermano. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Versículo 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Mire qué precioso es, hermano. Si mi pueblo se humillare, importante es la humillación, ¿verdad? Importante llegar delante de Dios con un corazón quebrantado, con un corazón humilde delante de Él, porque la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Eso es lo que dice la palabra, pero sigue diciendo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿A quién le está hablando la palabra aquí? ¿A los de afuera? A los de adentro, porque dice, si mi pueblo, no dice si los de allá afuera se convirtieren, no, si mi pueblo. Y a mí me llamó mucho la atención porque habla de convertirse de los malos caminos, habla de tener un caminar nuevo. Por eso es que nuestras oraciones tienen tropiezo, hermano. Por eso es que nuestras oraciones a veces no son escuchadas, porque no hay un cambio de vida en nosotros y queremos que Dios nos escuche. Y la palabra dice, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré. La Biblia dice que el oído de Dios no se ha cortado hasta el día de hoy, pero está presto para aquellos que se humillan, que oran y se convierten de sus malos caminos. Entonces, dice, estarán atentos mis oídos a la oración en este lugar. Vaya conmigo a Salmos 51, 17. Qué importante es, hermano, tener un profundo sentimiento de la pecaminosidad personal, del pecado, pues. El pecado, hermano, es algo que obstruye la comunión entre Dios y el cristiano. Hay un alejamiento ahí. Y aunque usted ore y ore, si no ha sacado a luz su pecado, no lo van a escuchar. Pero necesitamos primeramente sacar a luz todo pecado oculto ahí. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Del pueblo se exige arrepentimiento y oración y reforma de vida. Esos tres elementos ahí en ese texto de Crónicas es lo que se exige. Número 1 es un arrepentimiento. Número 2 se exige oración y reforma de vida, un cambio de vida. Debemos de cada día nosotros, hermanos, no seguir siendo los mismos, ir cambiando como la luz de la aurora, dice la palabra. Porque, hermano, si nosotros fuimos llamados de una vana manera de vivir,
¿Cuántos dicen amén? Nos llamaron de ahí. Éramos. La palabra éramos, la Biblia dice, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son nuevas. Que se vea en nosotros un cambio de vida, hermano. Que se vea en nosotros que Cristo, que Jesús ha hecho un cambio en nosotros. Que, por ejemplo, el año pasado, yo me he puesto a revisar mi caminar, hermano, desde que me convertí al Evangelio. Y no he cambiado mucho. Me preocupo porque no, hay cosas ahí que todavía no han cambiado. Necesitan esas cosas ir cambiando cada día para que Dios pueda escuchar mis oraciones. Entonces del pueblo se exige arrepentimiento, oración y reforma de vida. Bajo esa condición se promete misericordia. Bajo esas condiciones Dios promete escucharnos. Entonces, como les decía el domingo, y le hablaba de las promesas de Dios yo, las promesas van acondicionadas, porque de la promesa al cumplimiento hay un espacio ahí donde Dios pone condiciones, y las condiciones no nos gustan a nosotros. Nosotros nos gusta todo sin condiciones, y la Biblia está llena de promesas, pero también está llena de condiciones para el pueblo de Dios. Y las condiciones hay que cumplirlas para llegar al cumplimiento. Si no se cumplen las condiciones, usted no puede llegar al cumplimiento. Entonces, por eso se exige. Segunda de Crónicas 39 dice, se lo leo un poco rápido por causa del tiempo, porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos, vuestros hijos hallarán misericordia, oiga, delante de los que los tienen cautivos. Y volverán a esta tierra porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Ese texto, hermano, a mí me llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque ese texto dice, si os volviereis a Jehová vuestros hermanos, vuestros hijos hallarán misericordia delante de él. ¿Usted quiere que sus hijos hallen misericordia delante de Dios? Entonces, haga lo que dice la palabra. Si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos, vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. A veces a nuestros hijos, hermanos, los tienen cautivos. Yo me puse a pensar hoy leyendo este texto, hermano, porque a veces nuestros hijos, hay cosas que los tienen cautivos a ellos. Pero los padres no nos volvemos a Jehová, no nos volvemos a Él con una actitud de humildad para que nuestros hijos y nuestros hermanos encuentren la misericordia de Dios. Y dice, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros los volviereis a Él. Mire cuán importante es eso, hermano, para que nuestros hijos, nuestros hermanos hallen misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el primer inciso, hermano, la humillación. Cuando usted ore, hermano, no sea como aquel, ¿verdad? Que decía, mira este que está ahí, yo no soy como él. Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto. Y aquel nomás agachado, aquel estaba tirado en el suelo, humillado delante de Dios. A veces así son nuestras oraciones, ¿no? Yo no soy como aquel hermano, aquel es un pecadorazo, aquel es aquí, no, yo soy diferente. No, todos somos pecadores delante de Dios y debemos de llegarle a Él con humildad, entonces Él lo oirá desde los cielos. Y número 2, Jeremías 29:12. Yo voy un poco rápido, hermano, por causa del tiempo. Yo le quiero dejar por lo menos unos 3 elementos básicos ahí. Sinceridad. Este inciso yo le puse ahí, sinceridad. ¿Por qué? Porque Jeremías 29:12 dice, entonces
me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Oiga, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo no sé cuando usted va delante de Dios o cuando usted busca a Él, si le busca de todo corazón. El Señor en aquel tiempo les dijo a sus discípulos, ustedes me buscan porque yo les doy de comer. Ustedes me siguen porque yo sacio el hambre de ustedes. Pero aquí en este inciso dice, y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón, con toda sinceridad. Cuando nosotros oramos, hermanos, debemos de ser sinceros delante de Dios. Con sinceridad llegarle a Él, porque a Él no le podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a los fariseos. No tenían ni una pizca de sinceridad delante de Dios. Oraban consigo mismo. La Biblia dice que Jesús les decía muros blanqueados. Fíjese que Hebreos 10:22, si lo busca por ahí, dice que acerquémonos con corazón sincero. Oiga, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Como dice el escritor de Hebreos, que debemos de acercarnos con corazón sincero. Así se le acerca a Dios, con un corazón sincero. Yo siempre que me acerco a Dios le digo, yo vengo delante de Él tal y como soy. Tal y como yo soy. Porque a veces tratamos de esconder ahí algo. No somos sinceros. Y por eso Dios esconde su rostro. Dios no oye las oraciones de nosotros porque no estamos siendo sinceros delante de Dios. Y a Dios hay que serle sincero, hermano. Si usted pecó, dígale al Señor, mira, volví a meter los pies. Volví a pecar. Eso se llama sinceridad. Llegar delante de Dios y nosotros y ser sinceros delante de Él de cómo estamos. Y yo le aseguro que Dios lo va a oír. Y si Dios lo oye, no importa que no lo oiga nadie más. Aunque Dios le oiga, hermano, pero este inciso se llama sinceridad. Así debe de ser nuestra oración, ser sinceros, porque dice, y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. Mire, qué interesante. Vaya conmigo a Primera de Samuel, en el capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver a Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer el 10 y luego vamos a saltar al 18 y 19. Dice el 10. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y oró abundantemente. Vaya conmigo al 18 y 19. Dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jehová se acordó de ella. Qué importante es que Dios se acuerde de nosotros, ¿va? Yo pienso que en los pensamientos de Dios estamos nosotros. La Biblia dice que Dios se acordó de Ana, pero la actitud que tenía al principio ella era amargura en su corazón. Estaba dolida, entonces no había sinceridad. Hasta que ella tomó otra actitud, entonces Dios se acordó de ella. Pero antes no. Entonces por eso le digo yo que debe de haber una plena sinceridad delante
de Dios. Ese es el número 2. Vaya conmigo a Marcos 11:23. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Yo quiero que usted me entienda cuando nosotros oramos. Si es que oramos, ¿va? ¿Cuántos oran aquí? No me voy a contestar. Yo creo, hermanos, de que nosotros como hijos de Dios debemos de tener una plena comunión con Dios. Porque sin comunión, hermano, fíjate que sin oración yo siento que cuando dejo de orar me voy debilitando y viene el Espíritu Santo y me dice que necesitas orar. Necesitamos orar, hermano. No solo en ocasiones. El Señor dijo en todo tiempo y en todo lugar. Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Las oraciones deben de llevar el elemento de la fe. Sin fe, decía el domingo yo, es imposible. Es imposible sin fe. Cuando usted ore, hermano, tenga fe que lo que usted pide lo va a recibir. Imagínense que nosotros pidamos sin fe. Bueno, voy a orar por esta situación. A ver, tal vez, ¿verdad? A ver si tal vez sucede algo. Tal vez Dios me escuche, tal vez no. Usted debe de creer y tener fe en Él. Para que eso suceda, se tiene que hacer con fe, porque dice el 24 que leíamos, dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres, oiga, y dice todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire qué precioso es cuando nosotros oramos, pero oramos con fe. No es orar por orar, sino oramos con fe. Porque Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. No piense, oiga, esto me interesó porque dice, no piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es esencial en la oración, hermano. La fe. Fíjate que por eso Santiago en la primera carta de Santiago, él empieza con esa exhortación. Empieza exhortándonos a nosotros y nos dice, el que pida, pida con fe y no dude. Porque, ¿qué pasa? La duda, ¿qué es lo que trae? La duda, por ejemplo, si usted ve a Pedro caminando sobre las aguas, cuando empezó, iba bien, iba caminando sobre las aguas y empezó a dudar y empezó a hundirse. El que duda, se hunde. Pero el que no duda, Marcos dice, le podrá decir a ese monte, quítate, y ese monte se moverá, porque tiene plena confianza en Dios. Entonces, condiciones o elementos para tener éxito en la oración: humillación, sinceridad y fe. Pero tengo otro más, Juan 3:22, para ir ya finalizando, porque hoy yo quiero que oremos. Dice la palabra que hay que ponerla por obra, ¿verdad? Hay que empezar a ponerla por obra. Tal vez en la casa nos cuesta orar, hermano. Aquí hay que ponerla por obra. Primera de Juan 3:22. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos
la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y dice, me interesa porque dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Eso se llama obediencia. Eso se llama obediencia. Guardar los mandamientos de Dios se llama obediencia a Dios. ¿Usted cree, hermano, que un desobediente puede orar? Sí puede, pero no va a ser escuchado. Entonces, si usted quiere que Dios lo escuche, sea obediente. Obediente a su palabra, a sus mandamientos. Porque dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando hacemos todo lo que es agradable de Dios, usted puede pedirle a Él lo que sea. O cuando usted es obediente a sus mandamientos, puede llegar delante de Él y pedirle a Él lo que sea. Orar a Él y de cierto lo va a escuchar, porque está siendo obediente. Pero a veces somos, perdón hermano, desobedientes. Desobedientes por naturaleza. Viene la palabra de Dios a nuestras vidas, nos habla Dios por medio de su palabra y hacemos oídos sordos a su palabra. Desobedecemos su palabra. Y así queremos que Dios nos escuche. Así venimos delante de Dios y queremos... No, hermano. Dios siempre nos ha llamado a la obediencia. Desde el principio el pueblo de Israel le hablaron sobre la obediencia. Aconteciere que si hoy escuchas estos mandamientos, los pusieras por obra, entonces vendrán estas bendiciones y te perseguirán. Pero antes les dijeron sean obedientes para que las bendiciones puedan llegar. A nosotros es la misma palabra que se le dio a Israel. Dios nos llama a la obediencia. Pero ¿qué hacemos? Desobedecemos. Desobedecemos y desobedecemos. Y así queremos que Dios nos escuche. Primera de Juan 5, 14 y 15. Ya no sigo porque lo vi muy serio, hermano. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Yo hablaba también de la voluntad de Dios, ¿verdad? No es conforme a nuestra voluntad, hermano, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo escribí algo, que encontré algo por ahí, me llamó mucho la atención. Dice, no ponga su voluntad por encima de la voluntad de Dios. No insista en hacer las cosas a su manera. Oiga, no le diga a Dios lo que tiene que hacer. Más bien, aprenda la difícil lección de orar como oró el mismísimo Hijo de Dios sin pecado. No se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Usted vio la oración de Jesús en el Getsemaní. ¿Qué le dijo él al Señor? Hágase tu voluntad y no la mía. Porque a veces ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que esa es la confianza que nosotros tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos va a oír cuando es conforme a su voluntad, pero no conforme a nuestros caprichos, a nuestra voluntad. Entonces Dios no nos oye. Y un último texto por ahí, Lucas 22, 42, es cuando Él dice, diciendo Él, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pregunta, ¿usted cree que a Jesús Dios lo escuchaba? Yo creo que sí. Y puedo corroborar que sí. Porque Él decía, Dios decía de Él, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento.
Mire qué interesante que Dios dijera eso de nosotros. Cuando somos agradables a Dios, Dios puede decir eso de nosotros. Cuando nuestras oraciones llevan los elementos estos que yo le he dado, hermano, sinceridad, fe, obediencia, humillación, yo le aseguro que Dios está presto. Porque los textos que leímos al principio, por ejemplo el de Crónicas, él decía, entonces yo iré desde los cielos, entonces yo estaré. Hay pasajes de la Biblia donde Dios dice, heme aquí. ¿Ha oído esos pasajes? Donde dice Él, pero usted cree, ¿a qué persona cree que Él le dice así? ¿Será una persona que se humilla delante de Él? ¿Será una persona que llega delante de Él con sinceridad? ¿Será una persona que tiene fe en Él? Una persona que vive bajo su palabra, bajo sus mandamientos, que procura caminar en la obediencia de Dios. Esos son los que son escuchados, hermano. Entonces yo no sé si usted quiere ser de esos. Yo quiero ser de esos, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante. Vaya conmigo a un texto de conclusión para orar, hermano. Hebreos 10, 22 al 23. Aquí hay dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire cómo se le debe de acercar a Dios uno. Ahí el escritor de Hebreos nos da de cómo se debe de acercar a Dios usted. Qué importante es acercarse a Dios, hermano. Porque la Biblia dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Pero Hebreos dice cómo se debe de acercar uno. Se debe de acercar con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando nosotros nos acercamos a Dios de esa manera, yo le aseguro que Él se va a acercar a nosotros. Porque somos sinceros, porque tenemos fe, porque nuestros corazones han sido purificados y porque nuestros cuerpos están lavados con agua pura. Allí si quieres subrayar ese texto, hermano, yo ese texto me caló, le soy sincero, me caló porque a veces nos queremos acercar a Dios y nos acercamos a nuestra manera. A Dios no se le acerca a nuestra manera, a Dios se le acerca de esta manera. Cuando usted venga delante de Dios, acérquese a Él, pero lo primero que haga, traiga un corazón sincero, plena certidumbre de fe y purificados los corazones. No podemos, hermano, venir delante de Dios si hemos pecado. Y sí podemos venir delante de Él para encontrar el auxilio, socorro y pedir perdón. Pero si usted no pide perdón antes, olvídese, hermano. Pero si usted viene humillado delante de Él y dice, Señor, yo he pecado. Dice que Él es un abogado que tenemos nosotros. Entonces nuestras oraciones no van a tener tropiezo, hermano. Nuestras oraciones van a ser escuchadas. ¿Quiere ponerse de pie? Yo ya terminé un poquito, unos 10 minutos ahí antes, porque yo quiero que oremos esta noche, hermano. Fíjese que leyendo unos comentarios ahí, cómo los hombres de antaño oraban y eran escuchados, era porque ellos primeramente anteponían la obediencia a Dios. Ellos caminaban en los estatutos de Dios, llegaban ante Dios con un corazón sincero. Entonces por eso ellos cuando oraban, Elías oró
porque no caera lluvia, y no cayó lluvia. Abraham oró por Sodoma y Gomorra. Eliseo oró para que los ojos de aquel siervo fueran abiertos. Y usted ve las respuestas allí. Ve la respuesta en esos siervos. Era el sí de Dios para ellos, pero se guardaban para Dios. Caminaban en rectitud. Hermano, ¿cómo está nuestro caminar? Es una pregunta que nosotros nos podemos hacer cada uno. ¿Cómo está mi caminar delante de Dios? ¿Será que estoy siendo agradable a Él? Si tú quieres venir al altar, hermano, tenemos unos minutos. Si puedes venir delante de Dios y presentarte delante de Él. Y yo le daba unos elementos aquí de cómo acercarnos a Él. Venga, acérquese a Él. Qué importante es acercarse a Dios de esa manera, hermano. Entonces, si se humillare mi pueblo, dice, yo no sé si a usted le habló Dios, pero la palabra de Dios viene a nuestra vida y nos habla, hermano. Estudiando este tema, yo le decía al Señor, ¿por qué nuestras oraciones tienen tropiezo? Estudiando este tema, yo le decía al Señor, ¿por qué como pueblo de Dios a veces oramos y oramos? Y el Señor me llevó a ese pasaje de Hebreos que dice su palabra: acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe. Acércate a Dios, hermano, esta tarde. Aquí estamos, oh Dios. Gracias, Señor.